A continuación, Derechos Digitales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos, con la conducción de Daniela Macías y Matthew Armijos. Derechos Digitales. Bienvenidos a Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos. El día de hoy, y bajo el contexto que vivimos, es importante saber cómo hacerle frente a las noticias falsas o fake news. ¿Qué mecanismos podemos utilizar para estar informados, no mal informados y tampoco sobreinformados? El hecho de alcanzar o de contar con noticias e información que nos promuevan una sociedad digital y una cultura digital constructiva es importante. Asimismo, el día de hoy veremos no solo desde la perspectiva de las fake news, de la sobreinformación y la desinformación y cómo protegernos, qué quizás habilidades o destrezas podemos generar para poder llegar a identificar cuándo es una fake news, sino que también tomando en cuenta, como lo ha dicho hace un momento Dani, el contexto en el que estamos viviendo de la virtualidad, cómo protegernos también o qué recomendaciones podemos establecer frente a los distintos dispositivos en los cuales estamos en contacto todo el tiempo, en los cuales nuestros hijos, nuestros niños están en contacto todo el tiempo, como las computadoras, los celulares e incluso los dispositivos de identificación biométrica. Desde esa perspectiva, entonces, hemos visto que el Ecuador está pasando una etapa bastante dura, bastante fuerte en la lucha contra el terrorismo. El terrorismo en realidad, o estas acciones que generan terror en la gente, no solo se dan desde una perspectiva física, no solo se dan desde una perspectiva en la cual nosotros podemos palpar, sino que también se da todo un bagaje detrás en el cual se estructuran ciertas formas de generar quizás algún tipo de temor en la gente. ¿Cómo se genera ese temor? Justamente a través de la desinformación. Precisamente el lograr un enfoque en el que seamos responsables sobre lo que compartimos, por ejemplo, nos pasó muchísimo bajo estos esquemas o estas situaciones que estábamos viviendo, en los que saber si una noticia, un video o una imagen era verdadera o era falsa, correspondía a un hecho presente o a un hecho del pasado que estábamos trayendo a colación, se convierte en nuestra responsabilidad, porque el hecho de compartir esta información hace que llegue a más personas y el efecto que podemos causar es bastante fuerte, importante e impactante. ¿Por qué? Todos en la sociedad de red somos fuente de información, dejamos de ser meros consumidores de información, pues ahora nosotros, por ejemplo, estamos por la calle y miramos un robo, grabamos, ¿no es cierto? ¿Y qué nos pasa? Nos convertimos en esta fuente periodística que reporta lo que está sucediendo. Y bajo estos esquemas debemos ser bastante responsables sobre aquello que compartimos y no compartimos. Entonces tenemos que empezar a pensar, primero, si la información que nos llega es información adecuada, correcta. ¿Cómo se puede hacer eso? Verificando fuentes. Si yo veo que la información, la foto, el video proviene de una página o de una red social o de un perfil un poco dudoso, empiezo a dudar sobre la veracidad de esa información. Si veo que viene de fuentes oficiales como las redes sociales de un canal de noticias, si viene información desde ciertos líderes de opinión, pues de alguna forma voy a dudar mucho menos y es más confiable el compartir ese dato, el compartir esa información. También estamos sobreexpuestos a una sobreinformación, lo cual causa mucha ansiedad a nivel psicológico. ¿Por qué?
porque estamos sometidos a tantos datos todo el tiempo que nos causa mucha ansiedad y eso puede llegar a causar un pánico social, que es lo que terminó sucediendo hace pocos días con los hechos que se suscitaron en nuestro país. Había tanta información, no sabíamos qué era lo que pasaba en realidad. Y por lo tanto las personas empezaron a entrar en un pánico colectivo que terminó saturando las calles, porque evidentemente no teníamos este miedo de si estamos en la calle nos pueden robar, y esta desesperación por llegar a casa, por no sufrir un atentado, etcétera, ¿no? Entonces siempre va a terminar siendo importante que ante esta sobreinformación empecemos a depurar también qué sí es cierto, qué no es cierto y a qué contenido me quiero exponer. Porque claro, cuando tenemos un periodismo profesional y responsable, existen reglas. Todos los periodistas a la hora de emitir una noticia, de comunicar, siguen ciertas reglas, como por ejemplo no exponer un cuerpo, como por ejemplo no exponer temas relacionados al ámbito sexual de las personas. Se trata de no invadir temas de privacidad o intimidad, etc. Existen reglas marcadas, incluso existen leyes establecidas para el ejercicio profesional del periodismo. ¿Qué pasa en este nuevo ámbito en donde el contenido no es generado por profesionales, sino por cualquier ciudadano, al cual realmente las reglas no se aplican de forma tradicional? ¿Qué quiero yo ver? ¿Qué quiero yo leer? ¿Qué quiero yo mirar? ¿Qué sí puedo ver? ¿Qué no puedo ver? ¿Qué tengo que compartir? ¿A quién le voy a dar acceso a las noticias que yo comparto? No sé si detrás de un dispositivo quien lee la información es un niño, una niña, un adolescente. No conozco si el día de mañana es una persona que realmente ha sido altamente impresionable o incluso el familiar de una víctima de cualquier tipo de delito que puede estar mirando expuesto o expuesto a su familiar a la violencia alta o de alguna forma a una violencia extrema. Entonces tengo que empezar a cuestionarme que aunque la noticia sea verdadera, el compartir contenido explícito sobre algunos aspectos puede llegar a afectar a alguien detrás de la pantalla que está leyendo lo que yo comparto y empezar a ser responsable sobre aquel contenido que estoy manejando. Y eso no es todo, sino que lo que suele también suceder es que no solo comenzamos a compartir dentro de la red social como tal este contenido, sino que adicionalmente lo descargamos al contenido y comenzamos a compartirlo a través de nuestros distintos grupos sociales, a través de los distintos chats que mantenemos. Y eso también lo que genera es una sobreinformación, y quizás si es que es una noticia falsa, un fake news, entonces vamos a comenzar a generar desinformación. Pero no solo ese es únicamente el riesgo, también nos atenemos a otro riesgo. En estos momentos en los cuales se genera pánico en la población, lo que suelen hacer también algunas personas que buscan cometer algún tipo de delito informático, que los hemos conversado aquí, el phishing, el ransomware, hemos conversado inclusive del grooming, de cualquier delito, la pornovenganza inclusive, lo que realizan estas personas es enlaces que comienzan a compartir de manera masificada por la situación que se genera, en donde, por ejemplo, nos ponen si quieres mayor seguridad, conéctate a este enlace. Quieres saber cuáles son los más buscados, conéctate a este enlace. Quieres saber cuáles son las reglas para mantenerse a salvo en la casa, conéctate a este enlace. Y hay que verificar muy bien antes de conectarme al enlace. ¿Por qué? Porque detrás de este enlace puede estar alguna persona con alguna intención de cometer algún delito informático. Entonces, si yo comienzo a ingresar a todos los enlaces que me llegan, a todos los enlaces que visualizo, sin verificar, como muy bien nos decía Dani, la fuente, ver que toda esta información esté contrastada, lo que podría llegar a pasar es que yo podría llegar a ser una víctima de algún delito informático. Y desde esta perspectiva, entonces, es importantísimo también visualizar qué permisos, qué estoy otorgando a las aplicaciones para que puedan tener acceso a mi información. ¿Por qué? Porque justamente estos delincuentes informáticos se van a aprovechar justamente de toda esta perspectiva para poder cometer sus diferentes delitos. Y desde esa perspectiva, entonces, es importante conocer
y cada uno de nosotros, no solo cómo protegernos ante las fake news, cómo gestionar también estos permisos y cómo protegernos inclusive frente a delitos informáticos que nos pueden suceder. Cómo proteger también a nuestros niños, niñas y adolescentes frente a ello. ¿Por qué? Porque en esta situación que incluso estamos en una virtualidad dentro de la educación, están en un mayor contacto con las tecnologías de la información y de la comunicación, un mayor contacto con aulas virtuales, con enlaces de reunión, que quizás pueden llegar de cierta forma a confundir a los niños, niñas y adolescentes y quizás estar siendo víctimas de algún delito informático. Evidentemente es necesario aclarar que las tecnologías no son buenas ni malas per se. La tecnología puede tener distinta finalidad y dependerá muchísimo de la persona, el uso que le dé para saber si ese uso es adecuado o es inadecuado. Vemos mucha utilidad en las tecnologías porque en estos casos, por ejemplo, ahora nos resulta, después de la pandemia, mucho más sencillo el poder adaptarnos a la teleeducación, al teletrabajo. De hecho, en estas ocasiones en donde nos sentimos de alguna forma inseguros o desprotegidos en un ámbito físico, las tecnologías nos han permitido poder seguir desarrollándonos y ser productivos en un ámbito virtual. Por lo tanto, las tecnologías en sí mismas no son de mucha utilidad y nos representan muchísimas ventajas. Sin embargo, su uso inadecuado o a veces su uso inconsciente nos pueden generar también muchísimas desventajas. Niñas, niños y adolescentes son uno de los grupos más vulnerables ante este uso de las tecnologías. Ellos, habíamos visto en programas anteriores, que son estos nativos digitales que de alguna forma en este nuevo entorno, en este entorno virtual, no tienen esta percepción de miedo o de alerta cuando existe o ocurre algo peligroso. Frente a la información y la sobreinformación y la desinformación, los niños, niñas y adolescentes son cada vez menos conscientes sobre la importancia de una fuente adecuada, segura. ¿Por qué? Porque estamos enfocados muchísimo en el pleno desarrollo de la libertad de expresión, en donde todos necesitamos y queremos ser escuchados y podemos ser oídos y generar contenido a través de los distintos medios como redes sociales o ciertas plataformas o blogs donde podemos emitir comentarios, emitir criterios, emitir cualquier tipo de opinión dentro de estos distintos espacios virtuales. Sin embargo, hay que tomar en cuenta y hay que tomar en consideración que exponernos ante esta nueva información, que muchas veces se basa en un criterio, no siempre es una fuente adecuada y correcta, y no siempre es un criterio adecuado o de formación. Por lo tanto, siempre va a ser importante destacar que en el ámbito de la virtualidad, la labor periodística también necesita ejercerse con profesionalidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener un influencer o un generador de contenido o de crítica o de opinión en internet que un periodista ejerciendo su labor profesional de informar. Hay que empezar a distinguir los dos ámbitos, hay que empezar a regular hasta dónde llega la libertad de expresión y cuándo esta libertad de expresión puede llegar a convertirse en un atentado incluso contra la misma dignidad de otra persona, porque en el emitir un criterio, en el emitir una opinión, en el realizar contenido, también puedo estar yo ejerciendo actos como el bullying, el acoso virtual, entre muchas otras cosas que, lejos de informar y de construir un ambiente sano, seguro y constructivo, lo que termina sucediendo, lo que termina pasando, es que se convierte en un medio para ejercer violencia en contra de otra persona, y ahora con mucha más facilidad. ¿Por qué? Porque estamos basados en a veces ideologías políticas, por ejemplo, en donde personas contrarias empiezan a utilizar las redes para emitir sus opiniones, incluso insultos, hacia la otra persona. Y la red social X ha sido una de las más fundamentales en donde sucede esto, en donde uno entra y mira cómo, de alguna forma, en la jerga actual decimos se lanzan hate, en donde las personas empiezan a emitir sus opiniones y sus criterios en detrimento de otras y no de una forma respetuosa. Y ahí empezamos a ver ya actos de violencia, empezamos a ver que no se trata de información, que no se trata de construir ciertas circunstancias de la realidad o de informar, sino que más bien se trata de un medio utilizado
para causar daño a otra persona. Entonces, dependerá muchísimo de la persona que utiliza la plataforma, la red social, el blog para emitir su opinión, pero cuando necesitamos informarnos, necesitamos de empezar por ahí, por distinguir cuándo se trata de un criterio, por distinguir cuándo se trata de una labor periodística, que es bastante importante porque esas son las fuentes precisas que nos van a permitir conocer sobre la realidad social, porque es un ejercicio profesional de informar y saber cuándo estoy frente a información que no viene de una fuente adecuada y por lo tanto empiezo a dudar sobre su veracidad y no la comparto para evitar justamente causar en otros desinformación o incluso pánico ante la noticia. Adicionalmente, frente a lo que nos dices exactamente, Dani, las redes sociales también tienen dentro de su estructura, dentro de su configuración, la generación de permisos, la generación de bloqueos de contenido, en donde, por ejemplo, con los niños, niñas y adolescentes que utilizan redes sociales como padres, lo que podemos hacer es gestionar de forma adecuada estos permisos, gestionar de forma adecuada estos contenidos. ¿Para qué? Para que tampoco estén expuestos a un contenido quizás abusivo, un contenido intrusivo, un contenido de acoso. Inclusive las redes sociales nos permiten denunciar a los generadores de este contenido, denunciar ese propio contenido para que se dé de baja dentro de la red social y de esta manera no siga generando una masificación y el daño causado a determinada persona no se siga a sí mismo masificando. Entonces es importante que estemos siempre atentos a este tipo de contenido, que también desde la perspectiva en la que somos nosotros generadores de información, también vamos a hacer desde un ámbito de responsabilidad frente a la generación de información, de responsabilidad en esta nueva sociedad red, también actores importantes y actores claves de poder determinar cuándo una noticia es falsa, de poder denunciar contenido abusivo, de poder denunciar contenido que quizás no es apto para niños, niñas y adolescentes, que inclusive las redes sociales permiten determinarlo. Quizás no es un contenido que sea apropiado para un menor de edad, pero es un contenido real. Las redes sociales lo que permiten es ocultar el contenido para menores de edad y de esta manera que las personas que pueden tener acceso por el propio contenido de este mensaje, de este video, de esta imagen, puedan hacerlo sin ningún inconveniente, y esto también nos permite las redes sociales. Entonces es parte también de la generación de una responsabilidad colectiva frente al uso de la información. ¿Qué quiere decir esta responsabilidad colectiva? Desde una perspectiva, que veamos que una noticia es falsa, poder denunciar la noticia o quizás poder llegar a determinar, a decir que también es falsa para que el resto de gente conozca. Otra segunda vía desde la responsabilidad social que mantenemos dentro del uso de la información y dentro del uso de las tecnologías de la información es también la evitación de poder masificar noticias que no estén contrastadas, de forma que nosotros podamos llegar a determinar que esta noticia no está contrastada, quizás es falsa, y no comencemos a enviarla a todos nuestros grupos de forma que generemos quizás pánico en la gente. Y la otra también es poder determinar cuando nos llegue ese contenido, cuando llegue a nuestro conocimiento, poder decir que quizás la noticia es falsa, que evitemos la masificación de esta noticia. ¿Para qué? Para que así evitemos generar pánico. Las situaciones de terror que también se quieren generar desde la perspectiva física, también se pueden generar desde la perspectiva digital. Más aún ahora que estamos inmersos dentro del entorno digital desde todas nuestras perspectivas, en las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque tenemos un estado de excepción, con toque de queda, vivimos en un ambiente en el cual quizás puede generarnos cierta inseguridad, entonces no salimos mucho, no generamos estas relaciones interpersonales, entonces estamos permanentemente hiperconectados a las tecnologías de la información y de la comunicación, en el teletrabajo, en la teleeducación, incluso en la telemedicina. Entonces siempre vamos a estar inmersos y conectados en esto. Entonces constituye para cada uno de nosotros una responsabilidad social el poder gestionar información en primer lugar,
de forma adecuada, gestionar información que sea contrastada, poder verificar o evaluar cuando una noticia es falsa, poder denunciarla cuando tengo la posibilidad y evitar justamente estos canales de masificación de noticias falsas para así poder evitar esta sobreinformación que puede llegar a generar algún tipo de pánico social. Todo esto, la verdad, supone un reto porque incluso en el uso adecuado de la tecnología, por ejemplo, cuando hablamos de teleeducación o cuando hablamos de teletrabajo, no dejamos de conectar con las personas. Detrás de cada dispositivo, detrás de cada pantalla, está un ser humano. Cuando hablamos de acoso, cuando hablamos de generar insultos o de generar opiniones o críticas a través de redes sociales, estamos afectando no a un dispositivo, no a una máquina, estamos afectando la reputación incluso de una persona. Entonces tenemos que empezar a ser conscientes de que aquello que quizás no estamos dispuestos a decir a nivel físico, de alguna manera de frente, por así decirlo, tampoco deberíamos estarlo dispuestos a hacer porque nos sentimos de alguna forma blindados porque estamos a través de un teléfono, de un celular o de una aplicación. Por otro lado, también supone un reto para, por ejemplo, los padres que están gestionando el tiempo de sus niños en teleeducación, el conectar con ellos para que puedan rendir y que sea una situación favorable a su aprendizaje, y eso también supone muchísima dedicación. La empatía en estos tiempos es sustancial para generar información adecuada, veraz y constructiva, que nos ayude a generar y construir una sociedad digital sana, segura, en donde nosotros tengamos y obtengamos beneficios de la tecnología y no la mal utilicemos con intenciones de causar daño a los demás. Es importante establecer que la tecnología es un medio maravilloso y es un entorno realmente amplio en donde se generan millones de oportunidades, pero que también pueden ser mal utilizadas y que tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, más aún con grupos vulnerables como por ejemplo niñas, niños y adolescentes, y hay que enfatizar, porque ellos son los que se encuentran más expuestos a contenidos que quizás incluso nosotros no entendemos o no manejamos porque no estamos dentro de su tradicionalidad en este aspecto. Entonces, es importante generar espacios de convivencia física en familia para también aprender, para también generar cultura digital, una cultura de datos en donde todos podamos gestionar tiempo y aspectos de calidad que nos permitan utilizar bien la tecnología. Agradecemos mucho este espacio, su atención. Esto fue Derechos Digitales. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos, con la conducción de Daniela Macías y Matthew Armijos. Derechos Digitales,